Bien, vamos a ver hoy día entonces la evaluación del bienestar térmico, ¿Tiene OnlyFans? Bien. ¿no? No sé si escuchan todos, ¿está bien? Sí, ¿verdad? Bien. Sí, Ari, sí se escucha. Aquí están hablando por el WhatsApp, creo que no están pudiendo conectarse. Ah, perdón, sí, me había olvidado. Ahora sí, ya los estoy aceptando. Bien, entonces, eh, habíamos quedado en esto la anterior vez, este puntito 2 que les decía que estaba inconcluso, no lo habíamos visto. Hoy vamos a ver esto, que son los índices de satisfacción, conocidos como el PPI y el BMP de la ISO 7730, que nos habla acerca de índices de satisfacción térmica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los índices de satisfacción, tenemos dos que están definidos en base a la fórmula de satisfacción, que es el PMB, que sería el voto medio previsto o voto medio estimado, y el PPD, perdón, que es el porcentaje previsto de insatisfechos o porcentaje estimado de insatisfechos, ¿ya? Estos dos elementos, conocidos con las siglas que ven ustedes acá en la diapositiva, han sido propuestos por Farger, que es un científico que se ha dedicado a hacer pruebas de monitoreo sobre índices de satisfacción térmica, en base a una prueba de alrededor de 1300 lecturas, ¿no? Donde ha definido una curvatura que permite tener una idea de cuál es este índice de satisfacción. Es decir, este índice de satisfacción sobre todo está orientado a definir cuál es el confort que podemos tener nosotros dentro de las construcciones y sobre todo en áreas laborales, ¿ya? Entonces, de esa manera se ha establecido una norma técnica conocida como la UNE ISO 7730, que se ha dado a conocer el 2006 y está referida, como dice ahí, a una determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante este cálculo de estos dos índices, ¿ya? Entonces, vamos acá. El bienestar térmico está referido entonces a esta sensación de satisfacción en el ambiente, ¿ya? ¿Cómo podemos medir? Porque recuerdan ustedes que lo que hemos estado hablando hasta ahora es que Aquí, buenas noches. dime, buena noche. Aquí no se pueden ver las diapositivas. Se ha Eh, quedado en la carátula. a Cito, ver, por favor. claro que sí. Todos tienen el mismo problema. Aquí me interesa. Sí, aquí. A ver, bien, entonces, a ver, ¿me confirman cuando la vuelvan a ver, por favor? Estamos en la diapositiva que dice índices de satisfacción. Sí, Arqui, ahora sí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, como les decía yo, es, eh, son índices que están definidos en base a la normativa ISO 7730, ¿ya? Que se han hecho para medir, de acuerdo a un muestreo de más de 1300 eh, pruebas que se han hecho con personal, sobre todo en lugar de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve este índice de satisfacción? Pues entonces nos sirve porque es el que mide el bienestar térmico, ¿no? Es el que va a definir esta sensación de satisfacción con este ambiente térmico y que va a estar expresada por las personas en esto que llamábamos nosotros subjetivo, ¿no? Que probablemente yo me sienta a gusto en un ambiente o no, y me pueda parecer que es agradable el ambiente, que la temperatura es buena, pero tal vez yo pueda estar enferma, acatarrada, tal vez tratando, o que ya estoy un poco resfriada, o que estoy viniendo de otro lugar donde ha habido ventarrón,
y tengo otro tipo de sensación térmica. Entonces, este índice o fórmula de Farber trata de salir de esa subjetividad para aterrizar un poco en parámetros más reales que nos ayuden a definir el confort de un espacio, ¿ya? Pero, como hemos dicho, no podemos, digamos, dejar de pensar que estos factores influyen en varios elementos, ¿no? En las características fisiológicas de las personas, ¿no? La constitución, el sexo, ¿no? Yo qué sé, el índice de masa corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también influyen características psicológicas, ¿no? Cómo se siente la persona, probablemente está deprimido, está de buen humor, ¿no? Cuando estamos con el humor muy elevado, ¿no? Estamos de buen humor, nos ha ido muy bien durante el día, nuestra temperatura corporal sube, pero cuando de repente hemos recibido malas noticias, nos ha ido mal, ¿no? No nos han pagado, no sé, cualquier cosa, o se nos ha muerto un familiar, de repente este estado anímico o psicológico hace también que nuestra temperatura corporal descienda, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es la forma de comunicar cómo nuestro cuerpo se siente en base a lo que nos haya pasado ese día, ¿verdad? Entonces también tiene características o connotaciones psicológicas, ¿ya? Pero en base a estas características fisiológicas y psicológicas, vamos a ver que existe también lo que se llama este equilibrio térmico global del cuerpo, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que tiene mucho que ver con estas condiciones higrotérmicas que ustedes se han dedicado a buscar estos días antes de la entrega de su tabla de Gibbon y Misener. Se han dedicado a buscar en Weather Spark, Sanger Tools, no sé, en Climate, en Meteoblue, algunos en Cenami, ¿no? Algunos no han podido encontrar, y de eso también, por eso vamos a ver cuáles han sido probablemente los traspiés que han tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas condiciones higrotérmicas como arquitectos nos interesan, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre esto podemos diseñar y debemos actuar en el momento de construir. Pero dentro de este equilibrio térmico también está lo que es la actividad física, ¿no? Que ya, como hablábamos, ya les había dicho que va a depender mucho de qué estemos haciendo en el lugar, si estamos haciendo una actividad pasiva, si estamos realizando alguna actividad de ejercicio, que no estemos descansando, sino probablemente que estemos haciendo algún tipo de ejercicio que eleve nuestra temperatura. Y también va a tener mucho que ver con la ropa del individuo. Entonces, todos estos factores, Farber los ha medido para definir estos dos parámetros que los estamos viendo ahora, ¿no? Y ya hemos hablado también de la ropa, que era el famoso CLO, ¿no? Que era también la que nos medía ese bienestar térmico, ¿ya? Entonces, al igual que existe el bienestar térmico, va a existir lo que se llama el malestar térmico, ¿ya? ¿Qué es el malestar térmico? ¿Dónde tiene origen? Pues tiene origen cuando nosotros probablemente nos encontramos bien, y tiene mucho que ver con esta corriente de aire que entra, ¿no? A veces estamos muy bien en una sala, en un comedor o en nuestro cuarto, y afuera está haciendo frío, nuestro cuarto está bien aclimatadito, atemperado, nos sentimos a gusto, y de repente basta que abramos un poquito la puerta o la ventana y empieza a correr este vientecito helado, ¿no? Que nos enfría los pies, las manos, una parte de nuestro cuerpo, y crea este malestar térmico, ¿no? De repente decimos, no, cierra la puerta, cierra la ventana, está entrando frío. Inmediatamente nuestro cuerpo reconoce la baja de temperatura, ¿ya? Entonces, a eso está orientado esta fórmula de Farber, para definir dónde uno se siente confortable o cuándo se siente confortable y cuándo existe esto malestar térmico, ¿ya? Entonces va a ser lo opuesto a lo que veíamos.
Entonces, ¿qué dice el método de Farber? El método de Farber es esta determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante estos cálculos de estos índices, ¿verdad? Para eso define entonces estos dos parámetros que les decía yo, los parámetros ambientales, que es lo que hemos visto hasta ahora, temperatura del aire, ¿no? Que ustedes han usado la máxima, la mínima, ¿no? La temperatura radiante media, que va a ser aquella temperatura que vamos a ganar por radiación del sol, es decir, el sol en contacto con el cerramiento vertical o el cerramiento horizontal, ¿no? Hace que el muro o la cubierta se caliente, gane temperatura, almacene temperatura y en la noche o cuando baje la temperatura transmita hacia el interior, ¿no? Tiene que ver mucho también con la velocidad del aire y con la humedad relativa, ¿no? La pongo entre comillas porque es la que más problemas nos ha dado para buscar, ¿ya? Y los parámetros del individuo, ya hemos dicho, estimación del aislamiento de la vestimenta, determinación de la tasa metabólica, ¿no? Que ahí tiene mucho que ver, ¿no? El estado físico, si tiene alguien alguna enfermedad, si es delgado, flaquito, si tiene, no sé, ¿no es cierto? Si es, la edad también tiene mucho que ver, ¿no? Si es mujer, si es hombre, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces todo eso está medido, ¿ya? Y en el método de Farber, entonces, una vez que ha definido una fórmula que algunos autores la definen como muy engorrosa, muy difícil probablemente de hacer un cálculo manual, y recomiendan la ISO, antes de darle la ISO 7730 la recomienda, pero que se utilice con un programa que pueda definir estos parámetros, ¿ya? Entonces, en su método define una puntuación que establece una sensación térmica, ¿no? Donde establece mucho calor a +3, bastante calor +2, algo de calor +1, neutra en 0, algo de frío -1, bastante frío -2, mucho frío -3. Ahora, y aquí también ustedes vamos a disgregar, ¿no? Si quieren participar, por favor, si quieren enciendan sus micrófonos. Y aquí también hay algo importante, ¿no? Si ustedes se fijan en esta gráfica, como que también sigue siendo subjetivo, ¿no? Porque, digamos, pregunta a 1300 individuos, ¿cómo te sientes? Y tienen que usar entre esto, ¿no? Entonces depende, a ver, no hay un margen del 1 al 10, ¿cómo me siento? Entonces, bastante acalorado, ok, entonces tienes +2. Le cambian de sitio o le cambian de temperatura, mucho frío, entonces -3, ¿no? Entonces tienen este rango. Dentro de esta escala numérica de sensación térmica que ha usado Farber, define como el área recomendable, confortable, estas tres, es decir, la neutra que está en 0, la que está figurando con algo de calor y algo de frío. Entonces estas tres son las que estarían en nuestro rango de confort, digámosle así, ¿ya? Y que de acuerdo a eso establece esta parábola en su definición. Y esta parábola no va a ser nada más que definir de acuerdo a la cantidad de usuarios entrevistados o que hayan hecho el análisis del ambiente respecto a la calificación que le hayan dado para definir cuál va a ser, ¿no?, el rango del método de Farber que le asigne, ¿ya? Por tanto, entonces, como dice ahí, lo puse tal cual dice el método de Farber, que no es posible identificar o especificar ni conseguir unas condiciones termohigrométricas que satisfagan a todas las personas. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, ¿no? Hoy día puede haberme ido muy bien y puedo estar de muy buen humor, que hasta me pueda sentir que estoy a gusto en algo que probablemente otra persona lo ha calificado como algo frío o bastante frío, ¿no? O puede ser que estoy llegando tarde a la clase donde Farber me va a definir estos parámetros y he llegado corriendo, por tanto he acelerado mi metabolismo y he ganado temperatura por la actividad que estoy realizando, ¿no? Por tanto, entonces estoy llegando acalorado.
Y otra persona que ya ha llegado media hora o una hora antes al lugar, que ya se ha aclimatado, que su cuerpo ya ha bajado de temperatura porque está en reposo, puede ser que sienta más cantidad de frío que yo, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, no va a satisfacer a todas, ¿no? Debido a estas características individuales de cada uno. Lo que sí es posible conseguir es que dichas condiciones satisfagan a un porcentaje de personas. Entonces, el método de Farber está orientado a procurar que el espacio que se va a medir satisfaga a una mayor cantidad de personas, ¿ya? Entonces, establece que de acuerdo a su fórmula y a los valores que se le asigne según el PMB y el PPD, ¿no? Establece valores para locales cerrados en trabajos sedentarios, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, trabajos en los cuales uno va a estar probablemente en un escritorio, sentado en una silla, y no va a hacer ninguna otra actividad física, ¿no es cierto? Entonces ahí establece en época de invierno que te estaría alrededor de los 20 grados a 24, y en época de verano, para época de refrigeración, como dice ahí, de 23 a 26, ¿no? Con una velocidad de aire menor a 0,1 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, estos son los rangos que se establecen. Ahora ustedes me dirán, ¿pero para qué sirve si usted dice que sigue estando en la ambigüedad? Este método de Farber nos sirve a nosotros cuando estamos haciendo el cálculo, digamos, térmico, y podemos establecer cuál va a ser la temperatura recomendable en un cierto local, o sobre la cual nos vamos a basar. ¿Por qué? Porque está medida como el rango de confortabilidad, digamos, de los usuarios, ¿ya? Entonces, para eso nos ha servido, digamos, ¿no? Para establecer. Más allá de que nosotros hagamos ese cálculo y veamos, en realidad nos sirve como parámetro de estándar o de medición, ¿no? donde el cual nosotros nos vamos a basar, ¿no? Si hiciéramos un cálculo térmico del muro, dependiendo de los materiales que estemos usando, ya les había dicho, tendríamos que definir los materiales que estamos teniendo en muro y en cubierta, es decir, en realidad los dos cerramientos que están aislándonos o aislando nuestro espacio del exterior, y definir en base a esos rangos, ¿no?, cuál es la capacidad de absorción, tomando en cuenta cuál es la temperatura que yo deseo que tenga al interior de mi ambiente, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Y establece otros parámetros, dice, ¿no?, para conseguir bienestar local, ¿no?, la diferencia entre la temperatura del aire a la altura de la cabeza, ¿no?, cuál debería ser. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? En la anterior clase creo que fue cuando expusimos las estrategias de viento, ¿se acuerdan? Y habíamos visto que arriba de la cubierta hay lo que se llama un área de insolación, creo que la dijimos, ¿no? Un color amarillo le pintaban. Que cuando la cubierta está muy baja, esta área toma contacto con nosotros, por tanto es que sentimos con mayor fuerza cuál es el cambio de temperatura. Si nosotros nos bajamos, es decir, si digamos nos ponemos de cuclillas, ¿no?, segura estoy que vamos a sentir un aire mucho más fresco abajo que arriba, ¿verdad? Entonces ahí está definida también cuál debería ser la diferencia de temperatura cuando existen estos ambientes, ¿no? Y está definido de acuerdo también a sus rangos de bienestar térmico, de acuerdo a esta legislación para riesgos laborales. Les he dicho por eso que este método ha sido desarrollado sobre todo para mejorar las condiciones laborales de la industria en aquellos locales en los cuales se utilicen calderas o se utilicen frigoríficos, en los cuales las variaciones de temperatura no sean las ideales, ¿no es cierto?, y bajen rendimientos laborales, ¿no es cierto?, es decir, se sienta más cansado si es un ambiente muy caliente, o se enfermen si es un ambiente muy frío, ¿no es cierto? Entonces están medidos para eso. ¿Qué humedad relativa necesito? Mínimamente.
qué temperaturas, ¿no? En el caso de trabajos sedentarios, como está acá, fíjense, aquí dice trabajos sedentarios, trabajos ligeros o en temperatura operativa, ¿no? Y la velocidad del aire. Entonces nos sirve principalmente para definir estos parámetros, ¿ya? En este caso nosotros no vamos a hacer, ustedes lo pueden tomar como, digamos, como rango, ¿no? Si ustedes quieren, yo les puedo subir a la plataforma este archivo que mide el método de Farber y del cual yo he extractado estas, digamos, estos cuadros comparativos que define la fórmula, para que ustedes puedan basarse probablemente en eso. Bien, nos dice que nos queda 10 minutitos, entonces vamos a estar atentos a eso, ¿ya? Bien, entonces era el tema que nos faltaba. Vamos a entrar ahora al tema de las energías renovables, ¿ya? Para eso, ustedes ya saben, es un repaso así muy rapidito. Todos sabemos cuáles son las energías renovables. Entre ellas vamos a ver la solar fotovoltaica y la térmica, la eólica, la hidráulica, la geotérmica, la biomasa y creo que la hidrógeno y celdas nos vamos a guardar para la próxima clase, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la energía fotovoltaica, probablemente es la que en nuestro medio más comúnmente utilizamos de forma doméstica, porque probablemente es la que consideramos más accesible, aunque también es cara, consideramos que es la más accesible para el bolsillo o para carácter doméstico residencial, ¿ya? Entonces, la energía fotovoltaica no es nada más que el uso de la energía solar, de modo que cuando hacemos uso de esta energía solar, ya hasta el cansancio hemos visto cómo podemos hacer uso pasivo. Sobre todo va a estar orientado para que en invierno, ¿no?, ganemos temperatura para calentar los espacios interiores y evitemos en lo posible de utilizar energía, ¿no?, o hacer un consumo energético en calefacción, ¿no? Entonces para eso estaría orientada la energía solar en realidad, ¿no? Y en el verano todo lo contrario, ¿no es cierto? Es probablemente acumular esa energía para evitar que en verano utilicemos aire acondicionado. Probablemente en nuestro caso de Cochabamba no tengamos ese problema, ¿no? Porque probablemente con un buen cerramiento, un buen muro, ¿no? Quiero decir, no un muro soguilla, tal vez un muro de carga, sea suficiente, aunque tengamos probablemente en ventana un acristalamiento simple, sea suficiente para que tengamos temperaturas entre lo confortable, para que no sintamos mucho frío en invierno ni mucho calor en verano, siempre y cuando cuidemos un poco el soleamiento, ¿verdad? Pero en otras partes del mundo, donde las temperaturas de invierno y verano son muy extremas, sí es necesario que contemplemos este ahorro energético, este ahorro de consumo energético, ¿no? Obviamente para que nuestro bolsillo no grite, para que el bolsillo del usuario no grite, pero sobre todo por este tema y afán de cuidar ahora el medio ambiente, ¿verdad? Y también en media temporada también requiere la combinación probablemente de soluciones de enfriamiento o calefacción, es decir, en temporada donde primavera, otoño, digamos, donde probablemente tengamos algunos periodos del mes, un día, 2 días, donde haya bajado mucho la temperatura, pero no sea constante como en invierno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta energía solar fotovoltaica? Entendiendo que la energía solar se puede aprovechar en panel fotovoltaico y en panel térmico. En este caso estamos hablando del fotovoltaico, que va a generar energía eléctrica, ¿ya? Entonces, las ventajas, que es limpia, renovable, infinita, silenciosa, etcétera, etcétera. Los inconvenientes es el costo, ¿no es cierto? Si ustedes en algún momento han hecho alguna supervisión o han colocado un panel fotovoltaico en una vivienda,
el costo es indudablemente casi 3, 4 veces más de lo que corresponde un costo de un tendido de cableado eléctrico, ¿no? y su probablemente su medidor, y etcétera, etcétera, y tener la energía normal que todo el mundo tiene, ¿verdad? Por tanto, sobre todo la energía fotovoltaica a nivel doméstico es cara todavía, ¿ya? Probablemente convenga más en un grupo de viviendas, donde el costo sea repartido entre todos y se vea un beneficio global, conjunto, ¿no? Grupal. Entonces ese es un inconveniente. Otra ventaja es que es retribuida económicamente la producción para venta a red. Ustedes sabrán que en nuestro país se ha estado... hay alguien, Nelly Arteaga no está pudiendo entrar, dice, ¿no? ¿Está ya Nelly? Sí, Arqui, buenas noches. Ya logré entrar, muchas gracias. Listo, perfecto. Recién estoy viendo yo Bien, entonces, ustedes sabrán que en nuestro país, sobre todo, de un tiempo a esta parte se ha estado trabajando, se tiene todavía como proyecto de ley, todavía no se ha tratado en el Senado, creo que recién, bueno, hace años que ya nos vienen diciendo, hace 2, 3 años que nos vienen diciendo, ya se va a tratar, ya se va a tratar. Es que existe una ley que en otros países ya está vigente, que todos estas construcciones que tienen energía solar fotovoltaica, es decir, que generan su propia energía, ¿no? Está establecido mediante ley que el exceso de energía eléctrica que yo pueda generar en base a mi panel fotovoltaico, puedo vender a la red. Es decir, si yo tengo una viviendita pequeña con 3 personas o 4 personas nada más que viven, y no hacemos uso de todo lo que yo genero y almaceno, en vez de que me llegue la cuenta de luz, me puede llegar más bien un cheque de ELFEC pagándome mi energía que yo he generado y que la estoy vendiendo a la red, ¿no? Eso todavía no está establecido en el país. En otros países sí, ¿no? En los países europeos, por ejemplo, ¿no? Sí se hace eso, ¿no? Se vende. Digamos, de alguna manera noticiados por esto, porque esto yo les digo, me lo ha comentado una vez que con algunos alumnos hicimos una visita energética, ¿no? Y nos hicieron una exposición de cuáles las cocinas solares que ellos producen en energética. Entonces el ingeniero de energética me comentó sobre esta ley y me dice, anoticiados de esta ley, una gran cantidad de los bancos han visto por conveniente hacer la instalación de esta energía solar fotovoltaica porque ya no pagarían energía eléctrica y todo lo que consuman en extra lo vuelven a vender, ¿verdad? Entonces, como los bancos están sobre todo pensando en el tema monetario, entonces les ha interesado aquello. Y me dice, bueno, hace 3 años él me decía, ¿no? El interés por esta energía fotovoltaica ha crecido, ¿no? Gracias a esta ley que estaba entrando en ese entonces, ¿no? Los inconvenientes, en algunos casos dices de difícil almacenamiento, pero estas celdas cada año se están renovando, cada año están de mejor calidad y ya existen celdas donde sí hay almacenamiento. Vamos a ver en algunas diapositivas que les he preparado. Ventajas: en algunos casos hay subvenciones, es decir, el Estado, no en el nuestro, en otros países, subvenciona sobre todo, digamos, para mejorar el tema industrial, digamos. Entonces les subvenciona de algún modo el costo de instalación para que pueda proliferar su fábrica, digamos, ¿no? O la playa de fábricas o del conjunto de fábricas que existe en ese lugar, ¿no? El inconveniente que el proceso de fabricación de módulos es complejo y caro. Y aquí hay un inconveniente, ¿no? Donde los medioambientalistas nos dicen, si bien la energía solar fotovoltaica es una energía que apunta a ser una energía verde, la fabricación de este panel, ¿no?, es altamente nociva para el medio ambiente. Es decir, su fabricación consume harta energía, ¿no?, harto CO2. Entonces ahí como que hay una ambigüedad, ¿no? Pero bueno, ese es un inconveniente. Ventajas: corto payback de la energía, es decir,
Inmediatamente tengamos la instalación, inmediatamente podemos gozar de esta, ¿no? Desventaja o inconveniente que no es competitiva con otras energías en la actualidad por su costo inicial, ¿no? Y finalmente no tiene partes móviles, sino es modular. Y dentro de sus ventajas aquí podríamos decir también que es acumulativa, es decir, si mi casa, yo me he casado recién, digamos, estoy con mi pareja, no necesito generar mucho, me compro un panel pequeño, después de unos 3 años ya tengo un hijito o 2 hijitos, ok, ya somos más, ya generamos o necesitamos más energía, puedo comprarme un segundo panel y aumentar mi acumulación, ¿no? Probablemente la familia ya ha crecido, los hijos ya están grandes, en vez de que se vayan como nosotros somos mamás gallinas, ¿verdad?